Siempre pensé que trabajar de noche tenía sus ventajas. Las calles vacías, el silencio, la soledad, era una rutina que había aprendido a disfrutar. Pero la noche en que todo cambió, supe que no volvería a ver mi trabajo de la misma manera. Era una noche como cualquier otra, el aire fresco de otoño soplaba suavemente mientras manejábamos el camión por las calles de nuestro recorrido habitual. Todo iba bien hasta que llegamos a una casa al final de la calle ELM. No estaba en nuestra lista de paradas, pero había bolsas de basura apiladas afuera. ¿Deberíamos recogerlas?, preguntó mi compañero, Jorge. No veo por qué no, respondí. Es una casa más, y estamos aquí para recoger basura, ¿no? Nos bajamos del camión y empezamos a cargar las bolsas. Eran más pesadas de lo normal y emitían un olor acre, diferente al típico olor a basura. Mientras las arrojaba al compactador, una de las bolsas se rompió y su contenido se desparramó por el suelo. A la luz de la farola, pude ver lo que había dentro. Ropas ensangrentadas, fragmentos de algo que parecía ser piel. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Jorge también lo vio y se puso pálido. ¿Qué demonios es esto?, murmuró, su voz temblando. No tuve tiempo de responder antes de que se escuchara un ruido dentro de la casa. Las luces se encendieron y alguien abrió la puerta principal. Una figura alta y delgada se recortó contra la luz, observándonos. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó, su voz era calmada, pero había algo siniestro en su tono. Solo estamos recogiendo la basura, respondí, intentando mantener la calma. Lárguense de aquí, dijo la figura, su voz ahora más amenazante. No quiero verlo cerca de mi casa otra vez. Subimos al camión rápidamente, sin decir una palabra más. Conduje de regreso a la base con el corazón latiendo desbocado. No podíamos ignorar lo que habíamos visto. Cuando llegamos, Jorge y yo decidimos abrir las bolsas en busca de más pistas. Lo que encontramos confirmó nuestros peores temores: trozos de hueso, más ropa ensangrentada, y lo que claramente eran restos humanos. Llamamos a la policía inmediatamente. Vinieron y se llevaron las evidencias, pero nunca nos dijeron nada. La casa de la calle ELM quedó vacía después de esa noche. Los vecinos decían que el hombre que vivía allí desapareció sin dejar rastro. Pero las noches siguientes fueron un infierno. Sentía que alguien nos observaba en cada esquina y en el aire había un olor extraño, familiar y repulsivo. Jorge y yo seguimos trabajando, pero cada vez que pasábamos por la calle ELM, un escalofrío nos recorría el cuerpo. Una noche, mientras hacíamos nuestra ruta, vimos algo que nos hizo parar en seco. En la esquina de la calle ELM había una figura alta y delgada, observándonos desde la oscuridad. Era el hombre de la casa. No había duda. Pero cuando parpadeé, había desaparecido. Jorge dejó el trabajo poco después, y yo no lo culpé. Seguí un tiempo más, pero el miedo constante y la paranoia me hicieron renunciar. Nunca volvimos a saber del hombre, ni de la casa en la calle ELM. Pero cada vez que huelo basura quemada, el recuerdo de esa noche vuelve, y con él, la sensación de que algo oscuro y maligno sigue acechando en las sombras. Las calles de Ciudad Juárez, desiertas y silenciosas en la madrugada, eran nuestro dominio. Mi compañero, Luis, y yo recorríamos la ciudad en nuestro camión de basura, recogiendo los desechos que la gente dejaba atrás. El trabajo era duro, pero honesto, y nunca nos habíamos encontrado con algo que no pudiéramos manejar. Hasta esa noche. Había algo extraño en el aire, un olor penetrante que no podía ignorar. No era el típico hedor de la basura. Era más agudo, más persistente, como el olor del azufre. Miré a Luis, que también había notado el cambio. ¿Hueles eso?, preguntó, frunciendo el ceño. Asentí, tratando de localizar la fuente del olor. Nuestra ruta nos llevó a un callejón oscuro en un barrio antiguo, un lugar que evitábamos siempre que podíamos. Las historias de desapariciones y sucesos inexplicables eran comunes en esa zona, pero nunca habíamos prestado demasiada atención. Sin embargo, esa noche, algo nos atrajo allí. Al llegar, vimos una figura al fondo del callejón, apenas iluminada por la luz de nuestra linterna. Era un hombre,
pero algo en su postura y en la forma en que se movía me puso los pelos de punta. Al acercarnos, el olor a azufre se hizo casi insoportable. Luis y yo nos tapamos la nariz con las mangas, pero el hedor parecía penetrarlo todo. Buenas noches. Dijo el hombre, con una voz que resonaba con una extraña cadencia. He estado esperando por ustedes. Bajo la luz de la linterna, pude ver más claramente. El hombre era alto y delgado, con una barba descuidada y ojos oscuros y profundos que parecían mirar directamente dentro de mí. Pero lo que más me impactó fueron sus piernas. Eran patas de cabra, cubiertas de un pelaje oscuro y terminando en pezuñas que raspaban el pavimento. ¿Quién eres? Preguntó Luis, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba. Un amigo, Respondió el hombre, sonriendo de una manera que hizo que mi sangre se helara. y tengo una oferta para ustedes. Nos acercamos, hipnotizados por su presencia a pesar del miedo que sentíamos. ¿Qué tipo de oferta? Pregunté, mi curiosidad superando al terror. Un pacto, Dijo, extendiendo una mano. poder y riqueza a cambio de un pequeño favor. Luis y yo nos miramos, sin saber qué pensar. La idea de un pacto satánico parecía absurda, pero algo en los ojos del hombre, en su voz, nos hacía dudar. ¿Qué clase de favor? Preguntó Luis, su voz apenas un susurro. Algo sencillo, Dijo el hombre, sonriendo de nuevo. solo necesitan traerme ciertas cosas de entre la basura. Objetos específicos que me ayudarán a completar un ritual. A cambio, obtendrán todo lo que siempre han deseado. El olor a azufre se intensificó, haciéndonos casi vomitar. Sabíamos que algo estaba terriblemente mal, pero la promesa de poder y riqueza era tentadora. ¿Y si nos negamos? Pregunté, tratando de recuperar algo de control. El hombre rió, un sonido hueco y sin alegría. Entonces, se enfrentarán a las consecuencias. Pero les aseguro que no será agradable. Luis y yo sabíamos que estábamos atrapados. El miedo y la curiosidad nos mantenían allí, incapaces de movernos. Finalmente, asintimos, aceptando el pacto sin palabras. Desde esa noche, nuestras vidas cambiaron. Empezamos a encontrar los objetos que el hombre nos había pedido, cada uno más extraño y perturbador que el anterior. Unos muñecos de trapo, una caja de madera con inscripciones, y más. Cada entrega nos acercaba más a la promesa de riqueza, pero también nos sumergía más en el horror. El hombre con patas de cabra nos visitaba regularmente, siempre con ese hedor insoportable y esa sonrisa inquietante. Cada encuentro nos recordaba el precio de nuestro pacto, y aunque la riqueza y el poder empezaron a llegar, también lo hicieron las pesadillas y las visiones de cosas que no podíamos entender. Sabíamos que habíamos vendido nuestras almas, pero era demasiado tarde para arrepentirse. La figura del hombre con patas de cabra se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas, una sombra que no podíamos escapar. Ahora, cada noche, mientras recorremos las calles de Ciudad Juárez, sabemos que algo antiguo y malévolo nos observa desde las sombras. Y aunque el pacto nos ha dado lo que deseábamos, también nos ha condenado a una vida de terror y desesperación. Trabajar como recolector de basura en Iztapalapa no es tarea fácil, especialmente en los alrededores del Cerro de la Estrella. Las leyendas y los rumores de actividades paranormales son comunes entre los residentes, pero nunca pensé que me vería envuelto en una de esas historias. Era una noche oscura, sin luna, y mi compañero Raúl y yo habíamos terminado nuestra ruta habitual. Decidimos tomar un desvío por el Cerro de la Estrella, una zona conocida por sus historias de brujería y avistamientos extraños. El aire estaba cargado con una tensión inexplicable y un silencio inquietante lo envolvía todo. Mientras avanzábamos, un destello de luz en la distancia captó nuestra atención. Era una bola de fuego, flotando sobre el cerro y moviéndose de manera errática. Raúl y yo nos miramos, perplejos y asustados. ¿Qué diablos es eso? Susurró Raúl, su voz temblando. La bola de fuego se acercó lentamente, iluminando el camino delante de nosotros con una luz anaranjada y espectral. A medida que nos acercábamos, notamos una figura a lo lejos, una anciana, encorvada y con una expresión de profunda concentración.
Se encontraba en el techo de una casa, moviendo sus manos a una velocidad increíble y murmurando en un idioma que no pudimos identificar. Nos detuvimos, observando con horror cómo la anciana parecía manipular la bola de fuego con sus movimientos. De repente, otra figura apareció en una azotea cercana, también una anciana, replicando los mismos gestos y murmurando en el mismo lenguaje arcano. Era como si estuvieran comunicándose entre ellas a través de la bola de fuego. Tenemos que irnos de aquí, Dije, tratando de mantener la calma. Pero antes de que pudiéramos retroceder, las ancianas nos notaron. Sus ojos se encontraron con los nuestros, y sus murmullos se intensificaron. Sentí un escalofrío recorrer mi columna mientras la bola de fuego comenzaba a moverse hacia nosotros, lenta pero inexorablemente. Raúl y yo corrimos, desesperados por alejarnos de esas brujas y su fuego maligno. Pero el cerro parecía retorcerse a nuestro alrededor, como si el mismo terreno estuviera conspirando para atraparnos. El olor a azufre llenó el aire, mezclado con un aroma a hierbas quemadas. Nos encontramos en un callejón sin salida, rodeados por las ancianas que ahora parecían multiplicarse. Todas murmuraban en ese idioma extraño, moviendo sus manos con una velocidad inhumana. La bola de fuego flotaba sobre nosotros, emitiendo un calor abrasador. ¿qué quieren de nosotros? Grité, mi voz resonando en el aire. Una de las ancianas, con una mirada de malicia pura, se adelantó. El cerro guarda secretos que no deben ser perturbados. Dijo, su voz una mezcla de susurros y ecos. Ustedes han visto demasiado. Antes de que pudiéramos reaccionar, la bola de fuego descendió, envolviéndonos en una luz cegadora. Sentí un dolor intenso, como si mi piel estuviera ardiendo desde adentro. Y luego, todo se volvió oscuro. Desperté al amanecer, en la base del cerro, con Raúl a mi lado. Estábamos ilesos, pero el recuerdo de las ancianas y la bola de fuego estaba grabado en nuestras mentes. Nadie nos creyó cuando contamos nuestra historia, pero sabíamos que algo antiguo y malévolo habitaba en el Cerro de la Estrella. Desde esa noche, evitamos esa ruta y mantenemos nuestra distancia del cerro. Pero a veces, en las noches más oscuras, todavía puedo ver el destello de las bolas de fuego y escuchar los susurros de las ancianas en el viento. Y sé que nunca estaremos realmente a salvo de los horrores que acechan en las sombras del Cerro de la Estrella.